provisión de armas a Israel para hacer lo que hizo en Gaza, genocidio. No sé, salir por hora aceptar. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean bienvenidos a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Vamos a ver si ya entraron algunos hermanos que nos quieran saludar. Levanta su manita para poderle dar el micrófono para ver quiénes nos pueden saludar. Vamos a ver, vamos a darle el micrófono al pastor Alejandro. Hola, buenas noches, bendiciones papá, bendiciones a mamita, a los niños ahí, a los chicos, a toda la audiencia. Soy el pastor Alejandro, hablo de Bahía Blanca, Argentina, soy un conquistador del reino y les mando bendiciones. Bendiciones, mi niño, que el Señor te bendiga, que el Señor siga expandiendo las estacas de tu ministerio y que te traiga bendición, que derrame de sus riquezas en gloria en tu vida, en tu familia. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora y profeta Corina Ramos. Hola, hola, bendiciones, buenas noches, bendiciones a todo el remanente del Señor. Bendiciones, mi apóstol, que Dios le bendiga a a todo el remanente del Señor. Y bueno, declaramos cielos abiertos esta noche, ¿verdad? Y que Señor derrame sabiduría y entendimiento para podernos alimentar más, ¿verdad? Para poder dar lo que por gracia estamos recibiendo. Bendiciones, mi apóstol. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga expandiendo, que derrame muchas ricas y abundantes bendiciones en tu vida. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestro amado pastor Alfonso y su esposa María Elisa. Por aquí estamos, papito. Buenas noches para usted, para mamita Patricia, a sus hijitos y a todos los hermanos de este hermoso ministerio, esta hermosa casa, esta gran familia alrededor del mundo. Estamos aquí expectantes de lo que Dios nos hablará en esta noche y agradecidos por darnos esta familia maravillosa. Nos sentimos realmente honrados, acogidos y amados. Abrazos para todos, papito. Les saludamos desde Chile, desde acá, de los confines de la tierra. Abrazos y les amamos. Bendiciones, mi niña, que el Señor les bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada pastora Alba Colindres. Bendiciones, amados del Señor, un fuerte abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Saludos, apóstol, a usted, a su familia. Gracias por haberme acogido en esta gran familia. Somos una gran familia del reino. Que Dios les bendiga. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti, sobre tu ministerio, sobre tu casa y que haya grandes y abundantes bendiciones. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Esmeralda García. Hola, hola, papito.
Muy buenas noches, mamita. Que el Señor bendiga su casa y toda su familia. Bendiciones para toda la familia en Cristo Jesús que está reunida en esta noche en cada parte del mundo. Que esta noche sea de gran bendición, con un corazón dispuesto a recibir lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Les envío muchos abrazos y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, les guarde. Les saludo desde aquí, desde Cruz Grande Guerrero, México. Bendiciones para todos. Bendiciones, mi niña. Que el Señor siga expandiendo tu ministerio, que bendiga tu casa, tu familia y por supuesto la tierra donde Él te ha asignado. Bueno, ahora vamos a comenzar. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Y el Señor nos dio una palabra de preparar un ejército de conquistadores del reino. Así, con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Y ahora vamos a tener una clase muy importante, el Ministerio Pastoral. Este va a estar a cargo de nuestro amado pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. En esta noche vamos a estar hablando acerca del ministerio del pastor. Y es muy importante que nosotros comprendamos de que cuando hablamos de los ministerios de oficio, tenemos que entender que más que títulos son un trabajo. Es un trabajo que el Señor nos encomienda para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a ver en qué consiste el ministerio del pastor. ¿Qué es lo que éste hace? ¿Qué características debe tener? Primero, le voy a empezar hablando acerca de cómo aparece el concepto de pastor en las Escrituras. Porque el concepto de pastor aparece en el Antiguo Testamento con la acepción natural de la palabra. Es decir, de alguien que cuida ovejas en el campo. El término que se utiliza es el hebreo roe, que se usa, por ejemplo, en Génesis, capítulo 4, versículo 2. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces vemos que aquí se utiliza el término pastor, pero se utiliza con la acepción natural, es decir, una persona que cuida ovejas. Sin embargo, se utiliza más adelante el concepto de pastor, refiriéndose a nuestro Señor Jesús de manera profética. Esto lo vemos en Isaías, capítulo 40, versículos 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a la recién parida. Entonces aquí vemos que nos habla nuestro Señor Jesús y nos habla del término del pastor, porque dice que apacentará su rebaño como pastor, dice en los brazos llevará los corderos. Se habla de nuestro Señor Jesús usando la figura del pastor. Ahora, el cumplimiento de esta profecía nos la da nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 10, versículos 11, 14 y 16. Esto él lo dice de sí mismo cuando está en su ministerio terrenal. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces vemos aquí como él anuncia que él es el cumplimiento de esa profecía de que decía, como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevarán los corderos. Él está diciendo, yo soy el buen pastor, dice, y conozco a las ovejas y ellas me conocen.
Y esto lo encontramos reforzado en Hebreos capítulo 13, versículo 20. Vamos a leerlo. Y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces aquí vemos que se refiere a nuestro Señor Jesús como el gran pastor de las ovejas. Ahora bien, esta misma figura la vemos en Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea, cuando habla del Cordero, está hablando de nuestro Señor Jesús. Y dice, los pastoreará. Nuevamente utiliza el concepto de pastor, dice, y los guiará a las fuentes de agua. O sea, nos está hablando de nuestro Señor Jesús como pastor. Ahora vamos a ver lo que dice Juan capítulo 10, versículos 1 al 3. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra, el pastor de las ovejas es. A este abre el cordero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces aquí habla nuestro Señor Jesús como pastor. Dice, a este abre el cordero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Entonces, una cosa que nosotros necesitamos entender en el ministerio pastoral es que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesús. Y las ovejas son de él, no de nosotros. Nosotros estamos para cuidar del rebaño, pero las ovejas le pertenecen a él. Eso es algo muy importante que debemos entender. Ahora, en Efesios 4:11, nosotros vemos donde se mencionan los 5 ministerios establecidos por nuestro Señor Jesús. Y entre ellos menciona al pastor como uno de los ministerios. Definitivamente nos habla de una persona que debe tener la esencia de nuestro Señor Jesús. Para conocer este ministerio, nuestro único modelo es Jesús. Debemos entender que un llamamiento de oficio tiene que ver con función y con misión. Y debemos entender lo importante que es eso. Como les decía al inicio, un ministerio de oficio se trata de la función que realizamos, no se trata de un título. Entonces, en el sentido espiritual, la palabra pastor se refiere a aquel o aquella ministra que conduce a las ovejas donde hay verdes pastos y manaderos de agua. Es decir, palabra y unción del Espíritu Santo. Es la persona que cuida del rebaño y lo apacienta, le imparte seguridad. En las Sagradas Escrituras, Efesios 4:11, es el único verso del Nuevo Testamento donde se menciona la palabra pastores para referirse al ministerio pastoral. En ese texto, de Efesios 4:11, se usa la palabra griega poimen, que se traduce como pastores. Y esta misma palabra griega usada en Juan 10 y en Apocalipsis 7:17. Y si usted busca en el diccionario bíblico, va a encontrar que la definición de lo que es un poimen, que en su sentido natural es alguien que cuida del rebaño. No es alguien que solamente lo alimenta, sino que también lo dirige, conduce, cuida de él. El término apacentar es muy importante. Este comunica el mismo concepto porque es sinónimo de pastorear. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor,
la cual él ganó por su propia sangre. Entonces debemos entender, mis amados, la manera como nos habla, dice, nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese es el trabajo del pastor. Ahora, vamos a referirnos al ministerio del pastor, como ha sido entendido o desarrollado en la iglesia cristiana, tratando de aclarar algunos conceptos del punto de vista bíblico. Vamos a ver a qué se refiere un anciano, a qué se refiere un obispo, que es el ministerio que corresponde a lo que llamamos pastor. Porque vamos a ver que en la Escritura, si vemos el Nuevo Testamento, como les decía, en Efesios 4:11, es el único lugar donde se utiliza la palabra pastor para referirse al ministerio pastoral. En todo el resto del Nuevo Testamento se utiliza la palabra ancianos u obispo para referirse a este ministerio. Así que vamos a ver un poco acerca de lo que se nos habla acerca del ministerio del pastor. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra hace, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí nos habla, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, dice las características que necesita tener una persona para el obispado. Aquí ese es el término que usa. Pero eso, como veníamos diciendo, es uno de los términos que se refiere al ministerio pastoral. Y aquí nos menciona varias características que debe tener. Dice que sea irreprensible, marido de una sola. Dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso. Dice que debe ser hospedador. Dice que debe ser apto para enseñar. Quiere decir que debe ser maestro. Y vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso. Y dice, no dado al vino. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Sino que debe ser amable, debe ser apacible. Y entonces nos está hablando de una persona que tenga un carácter maduro. Que posee estas cualidades que el carácter de Cristo haya sido formado en él. Y dice que gobierne bien su casa. Esto es importante, dice, que tenga a sus hijos en sujeción. Y mira lo que dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? O sea, debe cuidar bien de su casa, debe ser un buen administrador y debe educar a sus hijos. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, esto es lo que debemos implementar para poderle enseñar a nuestros hijos, para poder que ellos estén en el camino de Dios, que ellos estén en sujeción y que realmente sean un buen ejemplo. Eso es muy importante. Dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, este es un punto muy importante. Ahora bien, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, yo quiero resaltar algo muy importante porque una de las características que se menciona que debe tener el pastor es que debe ser apto para enseñar. Quiero que prestemos atención a este texto, cómo expresa los 5 ministerios. Dice,
Constituyó a unos apóstoles, punto y coma. Luego dice, a otros profetas, punto y coma. A otros evangelistas, punto y coma. A otros pastores y maestros. Se nota cómo los demás van separados por punto y coma, pero cuando dice pastores y maestros va mencionado junto. ¿Qué nos quiere decir? Que el pastor también debe ser maestro. Son dos ministerios que van muy asociados entre sí. Es decir, un pastor necesita ser un maestro de la palabra. Por eso debe estudiar la palabra constantemente y tener revelación de la palabra, porque es el que enseña la doctrina. Debemos entender lo importante que es que el pastor sea un buen maestro, porque es el que va a llevar a las ovejas a los verdes pastos, a los manaderos de agua. Es decir, él es el que trae el alimento espiritual para las ovejas. Entonces debe ser un buen maestro. Él también es el que se preocupa porque las ovejas sean formadas para que ellas puedan crecer y llegar a la madurez. Entonces, qué importante es que el pastor también sea un buen maestro. Vamos a ver ahora lo que dice en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 3. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las sana. Entonces, este trabajo es parte del trabajo del pastor. Tiene que levantar un vallado de protección para su congregación. Dice que las ovejas escuchan la voz. Uno de los trabajos más importantes del pastor es enseñarles a las ovejas a escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante. ¿Cómo hacemos esto? A través de la oración. Entonces, qué importante. El pastor tiene que enseñarle a las ovejas a que puedan escuchar la voz de Dios. Es muy importante que les enseñe eso para que puedan madurar espiritualmente y puedan ellas también tener una comunicación directa con Dios. Qué importante es eso. También el pastor, una de las cosas que debe hacer es que debe encargarse de que haya un programa de discipulado en la congregación para formar los nuevos creyentes, para que estos vayan llegando a la madurez. Y en esto también tiene que ver el llevarlos al bautismo, el hacer que nazcan de nuevo. El pastor debe ser un experto en que las personas nazcan de nuevo. Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos habla de la importancia de nacer de nuevo. Y el pastor debe encargarse, debe velar porque cada uno de los nuevos creyentes nazca de nuevo. ¿En qué consiste? Vamos a ver Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el pastor debe cuidar que las hojas puedan nacer de nuevo. Dice que deben nacer del agua y del espíritu. Nos habla del bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces el pastor debe velar porque la congregación pueda nacer de nuevo. Es muy importante y debe llevarlos por un proceso de formación para que ellos puedan llegar a la madurez, para que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Que pasen de ser niños que al inicio solo pueden tomar leche, para que puedan llegar a la madurez y tomar alimentos sólidos. Que Cristo sea formado en ellos. Gálatas capítulo 4, versículo 19, nos habla acerca de eso. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto
hasta que Cristo sea formado en vosotros. Miren la manera como lo expresa, dice con dolores de parto. O sea, no es un trabajo sencillo el del pastor, porque tiene que estar cuidando de las personas, orando por ellos, visitarlos, animarlos, estarlos fortaleciendo, apoyarlos, ayudándolos, cuidando a las familias, de las personas. Es un ministerio que realmente necesita tener mucho amor, mucha misericordia para las personas. Entonces es muy importante, mis amados. También el pastor debe conocer acerca de la cena del Señor y cómo enseñar acerca de ella. Que las personas entiendan la importancia de tomar la Santa Cena y debe cuidar del bien de la congregación. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediesen el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren qué interesante cuál era la situación de estos que estaban en Macedonia. Dicen que ellos estaban en gran prueba de tribulación, en profunda pobreza. ¿Usted cree que la congregación de Macedonia cree que ellos no tenían pastores? Ellos sí tenían pastores, pero esos pastores no habían podido enseñarles las llaves para la prosperidad y por eso estaban en esa situación. Y por eso tuvieron que ir donde el apóstol Pablo. Entonces, qué importante es entender eso, que el pastor debe cuidar de la congregación en todas las áreas. Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver Hechos capítulo 6, versículos 3 al 6. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, aquí están eligiendo a diáconos, que eran los que iban a servir las mesas. Pero quiero decirles que todos estos requisitos que se mencionan también los debe tener el pastor. Dice, lleno del Espíritu Santo. Dice que debe ser de buen testimonio, es decir, irreprensible, como leíamos en los pretextos. Dice, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso es muy importante porque el pastor tiene que tener la sabiduría para poder aconsejar a las ovejas. Y también debe ser lleno del Espíritu Santo para poder ministrarlas. Si hay una persona que está enferma, poder ministrar para que reciba sanidad. Entonces, aquí nos habla de estas características que son muy importantes. Ahora, vamos a ver un texto muy importante. Hechos capítulo 19, versículos 1 al 10, donde vemos lo que hace el apóstol Pablo cuando llega a un lugar. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces
dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Mire qué importante es esto. Dice que Pablo llegó a un lugar y dice que ellos ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, porque Pablo les preguntó, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les tuvo que formar, les tuvo que enseñar. Vemos que primero dice de que él los bautizó, dice, y les impuso las manos para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Es decir, esas personas nacieron del agua y del Espíritu. Mire qué importante. Y luego dice de que él les enseñó, dice que estuvo enseñando en la escuela de uno llamado Tirano por espacio de 2 años. Entonces, aquí vemos nosotros el proceso que los pastores deben aprender a llevar con la congregación. De primero asegurarse que esta persona nazca de nuevo. Es decir, que sea bautizada en aguas y que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y debe encargarse de formarla para que pueda avanzar, para que pueda llegar a la madurez. Ahora, miren qué interesante. Vemos aquí que los bautizó primero y después los hizo pasar por, digamos, un discipulado, les enseñó. Entonces, qué importante entender esto. ¿Por qué? Porque en algunos lugares dicen, no, para bautizarse primero tiene que pasar 2 años de discipulado. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Están poniendo tantas barreras para que la persona se pueda bautizar. Y al final la persona ya ni siquiera se termina bautizando. Y en la escritura no vemos que ese es el caso, sino que cuando las personas creen, los llevan al bautismo. Y después les llevan un proceso de formación para enseñarles. Entonces debemos aprender eso. Es parte importante de lo que debe hacer el pastor con la congregación. Asegurarse de que sean bautizados, que reciban el bautismo del Espíritu Santo y que sean discipulados, que pasen por ese proceso de formación. Esto es muy importante. Así que vamos a ver un poco más acerca de lo que el trabajo que hacen los pastores. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento se menciona mucho el término de anciano, que también se menciona mucho en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, este término anciano se aplicaba a una persona de autoridad nombrado por su edad. Generalmente era la persona que estaba a la cabeza de una casa patriarcal, de una familia o de una tribu. Vamos a ver 1 Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 3. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer la arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Entonces vemos cómo se menciona
acerca de lo que son los ancianos. Dice que reunió a los ancianos de Israel, a los jefes a los principales de las familias del pueblo de Israel. Es decir, estos eran los ancianos, personas de autoridad que por su edad estaban a la cabeza de una casa patriarcal. Estos eran los ancianos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento se utiliza el título de anciano para referirse a las personas que eran nombradas para cuidar de las congregaciones. El apóstol Pablo viajaba por muchos lugares y empezaba congregaciones en diferentes ciudades, en la ciudad de Corinto, en la ciudad de Tesalónica, en la ciudad de Éfeso, en Filipos, y él iba viajando a estos lugares. Pero antes de irse, él dejaba ancianos que estuvieran cuidando de la congregación. Vamos a ver Hechos, capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y vemos que el apóstol Pablo dice que constituía ancianos, y dice, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, antes de irse, él dejaba ancianos a cargo de la congregación, que estuvieran cuidando de los nuevos creyentes. Esto es muy importante entender. Entonces, en cada iglesia local habían ancianos. El apóstol venía y comisionaba a los ancianos para que cuidaran de la congregación. Vamos a ver ahora 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren qué importante lo que dice Pedro. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Es decir, que cuando está hablando a los ancianos, le está hablando a los pastores, porque está diciendo, apacentar la grey, apacentar las ovejas. Es decir, ese es el trabajo pastoral. También vemos nosotros que los ancianos trabajaban juntamente con los apóstoles en el gobierno de la iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 6. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no que venga con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Dice que había algunos que estaban diciéndole a los gentiles que tenían que circuncidarse, que eso era parte de lo que ellos tenían que hacer.
Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron una contienda no pequeña con ellos. Y dice que lo que hicieron es que se dispuso que fueran a Jerusalén, donde estaban los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y que vemos que los ancianos, es decir, los pastores, trabajaban con los apóstoles. Vamos a ver ahora lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Entonces vemos nuevamente trabajando juntos. Debemos entender que los pastores trabajan bajo la cobertura de su apóstol. Y es muy importante que el pastor se sujete a la autoridad del apóstol, porque este le va a traer esa guianza y esa dirección. Cuando trabaja bajo la visión del apóstol, entonces eso le va a traer dirección. Y entonces es muy importante que trabajen. El otro término que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores es el término obispo. Esta lo vemos, por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí está hablando de obispos, ¿sí? Por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿sí? Para apacentar la iglesia del Señor. Es decir, está hablando del trabajo pastoral. Aunque es el término obispo, entendemos que este término lo utiliza para el término de pastor. Vamos a ver Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas. Miren que aquí utiliza los dos términos. Al inicio dice, y estableciese ancianos en cada ciudad. Y luego empieza a nombrar las características que deben tener, que son las mismas características que le menciona a Timoteo que deben tener los obispos. Y dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, está usando los dos términos para referirse a la misma cosa, que es el ministerio pastoral. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla de un obispo como refiriéndose al término pastoral. Y vemos que nuestro Señor Jesús, también como fue llamado pastor, también se le habla de él como obispo. Vamos a ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, es importante que entendamos que estos términos, el término obispo se refiere al pastor también. Y vemos que nuestro Señor Jesús es referido como pastor y obispo de vuestras almas. Qué importante es que nosotros comprendamos esto. Entonces, vemos nosotros como estos términos, a pesar de que solo sería el término pastor en Efesios 4:11, vemos que en el Nuevo Testamento se habla del ministerio pastoral, utilizando los términos anciano y obispo. Timoteo fue nombrado por Pablo como un anciano o obispo, pero es instado a ocuparse de la enseñanza. Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 16. .
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, vemos que él es nombrado, pero dice que se ocupe de la exhortación y la enseñanza. Esta es otra razón para creer que están muy relacionados entre sí, lo que es el pastor y lo que es el maestro. Se refiere porque el pastor también debe poder enseñar. Es parte importante de este trabajo. Entonces, es importante entender esto. Vamos a ver nuevamente cuáles son las características de lo que debe tener el obispo. Se menciona en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, joven, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la? Entonces, hemos visto cómo el término obispo se refiere también al ministerio pastoral. Y aquí nos habla de esas características que debe tener el pastor. Una cosa que debemos resaltar es que debe ser alguien equilibrado. Vemos aquí que nos habla de que sea alguien apto para enseñar, que sea prudente, decoroso, hospedador, que no sea codicioso, sino que sea amable y apacible. Es un ministerio que requiere mucha misericordia para las personas, porque va a estar ahí apoyándolos, fortaleciéndolos, orando por ellos, cuidando de las ovejas. Ahora quiero que entendamos algo muy importante, que es que a todos los ministros se les pide tomar una posición pastoral respecto a la congregación, es decir, cuidar de la congregación. Mire lo que Jesús le dice al apóstol Pedro. Vamos a ver Juan capítulo 21, versículos del 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, vemos que Pedro era un apóstol, pero aún así Jesús le dijo que hiciera una labor de pastor, porque él apacienta mis ovejas. Cuando hablamos de apacentar, nos referimos a todo el trabajo que se requiere para cuidar de las ovejas, o sea, aconsejar a las personas, enseñarles. Por eso hablamos de que el pastor debe también ser un buen maestro. Y también debe tener poder del Espíritu Santo para poder ministrarles. Entonces, qué importante es entender que el cuidar de las personas, es algo que el cuidar de la congregación, es algo que realmente todos los ministros deben hacer. Cuidar de la congregación. Esto es muy importante. Ahora, como les decía anteriormente, los pastores trabajan bajo la cobertura del apóstol. Vamos a ver en Números capítulo 11, versículos 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales.
y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Dios le habla a Moisés y le dice, reúne 70 varones de los ancianos de Israel y yo voy a tomar y lo voy a poner en ellos para que ellos te puedan ayudar y tú no lleves la carga tú solo. O sea, lo que le está diciendo Moisés es que lo está llevando a una dimensión en la cual él va a operar como apóstol y esos ancianos van a operar como pastores. Dice que ellos van a estar cuidando del pueblo. Y si usted lee más adelante, dice, ellos tratarán todo asunto pequeño y llevarán a ti los asuntos más grandes que ellos no puedan encargar. Entonces, el pastor debe estar cuidando de cada una de las personas de la congregación, cuidando a las familias, animándolos, fortaleciendo a las personas, aconsejándolos. Entonces, el pastor hace este trabajo que es muy importante. También cuidar a las personas. Si una de las personas se enferma, entonces poder ministrarlos para que puedan recibir sanidad. Miren la manera en cómo lo expresa Santiago capítulo 5, versículo 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, aquí dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Es decir, cuando se enfermaban los creyentes, ¿qué es lo que hacían? Iban donde los ancianos de la iglesia para que estos oraran. Miren qué importante es esto. Ahora, una cosa que mencionamos del pastor es de que este debe ser apto para enseñar, como leíamos en Efesios 4:11, cuando habla de cada uno de los ministerios, apóstoles, punto y coma, profetas, punto y coma, evangelistas, punto y coma, y a otros pastores y maestros, que los menciona juntos. Es decir, que el pastor debe ser también un buen maestro. Aquí yo quiero hacer énfasis aquí. Es que el pastor viene haciendo un trabajo que hacía el sacerdote en el antiguo pacto. ¿Cómo así? Este presenta al pueblo delante de Dios y los guía para que sigan los mandamientos de Dios. Entonces, qué importante es entender que debe estar cuidando de la congregación. Como dijimos, debe ser un buen administrador. Debe ser alguien que tenga ese programa discipulado para formar a las personas. Cuidar que las personas se bauticen, que nazcan de nuevo y puedan llegar a la madurez. El pastor debe estar sujeto a su apóstol, seguir la visión. Esto le va a traer dirección. Y los apóstoles son los que expanden la iglesia y asignan ancianos a cuidar de las congregaciones. Esto lo vemos en Hechos, capítulo 14, versículo 23, donde nos habla de cómo el apóstol Pablo, cuando fundaban nuevas iglesias en diferentes ciudades, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces vemos cómo el trabajo del pastor, el pastor debe trabajar junto con el apóstol. El apóstol va expandiendo la obra del reino y abriendo nuevas congregaciones. Y en esos lugares es donde los pastores deben trabajar cuidando de las congregaciones. Ahora, el pastor tiene que desarrollar la mente de Cristo para poder ayudar a los miembros de la iglesia en toda situación. El trabajo del pastor es guiar al pueblo a Cristo, como leíamos antes, como con dolores de parto, para que Cristo sea formado en las personas. No es un proceso fácil, es algo que toma tiempo, porque cada uno como tiene dificultades en áreas diferentes. Y el pastor debe estar ahí con paciencia, con misericordia, cuidando de ellos, aconsejándolos, para que puedan llegar a la madurez. Porque el trabajo es formarlos para que lleguen a Cristo y que Cristo sea formado de los miembros de la iglesia. Y que mis amados, espero que esta enseñanza haya sido de mucho provecho para que podamos comprender qué es el ministerio pastoral, cuál es la función que éste realiza.
Gracias, Pastor José Luis, por esta hermosa enseñanza. Algo bien importante es que a todos los ministros, sea apóstoles, sea profetas, sea evangelistas, nos han llamado a que hagamos el trabajo del pastor, administrar la iglesia. Eso es bien importante. Todos los ministros tienen que ser líderes en la expansión del reino de Dios en la tierra. Bueno, mis amados, ahora quiero hacer un anuncio. Hay muchas personas nuevas que tienen poco de haber entrado. Es muy importante, quiero anunciar que hay reglas en la escuela y eso es que no pueden estar fallando a sus clases. Hay muchos que no han entrado. Ahí de vez en cuando tenemos algo que hacer y está bien, pero no puede perderse todas las enseñanzas. Otra cosa es que tienen que estudiar en la plataforma 3 enseñanzas y cada 15 días deben de presentar esas enseñanzas a través de una llamada de WhatsApp. Y también deben de tener levantando un grupo familiar o una célula en donde están enseñando discipulado. Estas son cosas muy importantes que deben de hacer en la escuela. Y si una persona pasa unas 2 semanas sin entrar a las clases que se les manda invitación, va a salir de la escuela. Y si pasa un mes sin presentar sus enseñanzas, también los sacamos de la escuela. Porque es importante que todos sigamos el programa para que pueda desarrollar su ministerio en el periodo de un año. Bueno, gracias mis amados. Ahora vamos a regalarles este manual que es el Ministerio del Pastor. Para eso tienen que mandar esta imagen con el código 626606. Es muy importante que le tomemos una foto a esta imagen y la mandemos en cuanto termine la clase. No puedes mandar esta foto hasta el siguiente día. Tienes que mandarla hoy mismo en cuanto termine la clase. Los manuales son un regalo para los que asisten a la clase en vivo y deben de enviar su código en cuanto termina la clase. Bueno, gracias mis amados. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Voy a hacer una pausa para ver si alguien tiene una pregunta, sea de la clase o cualquier pregunta, puede levantar su mano y le vamos a dar el micrófono para que pueda hacer su pregunta. Muy bien, hermana Marta Tamayo, ¿puede activar su micrófono? Bendiciones, apóstol, ricas y abundantes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para usted y su familia y pues para cada hermano que está conectado. Mi pregunta es respecto pues a la clase que dio el pastor José Luis. Es que yo hablo de México. Aquí traen eso de que según las mujeres no deben de ser pastoras, que la asignación nomás se le hizo a los varones. Y pues tengo esa pregunta. Bueno, mi niña, la razón que muchas iglesias no permiten es porque la mujer estaba sobre maldición. Había una maldición sobre ella. Y al principio, cuando Dios creó a la primera pareja, Él le dijo, macho y hembra los creó, y le dijo que gobernaran la tierra. Pero después, cuando ellas fallaron, Dios le dio una maldición a la mujer. Y era que el hombre iba a enseñorearse de ella. Pero esa maldición fue levantada con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que en Cristo todos somos iguales. Ya no hay hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. ¿Ha oído ese texto? Amén. Sí, sí, le digo, Entonces, pues de hecho, Entonces, mande. ahí se levantó la maldición y todos pueden alcanzar la gloria de Dios. Dios ministra a mujeres también para poder llevar a cabo la obra. Por ejemplo, mire, yo tengo
una madre ministerial que es un apóstol. Ella se llama la doctora Emma de Sosa. Ella es una mujer apóstol y tiene muchas congregaciones bajo su cobertura. Es una mujer de Dios, pero hemos aprendido a que en el mundo espiritual, después con el nuevo pacto, Dios levantó esta maldición que estaba sobre la mujer. Así que sí pueden ser líderes las mujeres, pueden ser pastoras. Ah, ok. Sí, sí me queda claro, ya esa parte igual, pues cuando me digan eso, ya me dio una porción de la palabra con que, o sea, con que no para contienda, pues, pero sí para aclarar ese punto. Así es, mi niña, siempre a la orden. Es muy importante que tengamos esta claridad porque debemos de ejercer nuestro ministerio conforme a las escrituras. ¿Ok? Ah, ok. Gracias, apóstol, por su ayuda y por despejar esa duda. Bendiciones. Siempre a la orden, mi niña, que el Señor te bendiga grandemente. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay preguntas. Entonces nos vamos a despedir. Bueno, mis amados, los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor cuide de ustedes, que ningún arma forjada del enemigo pueda prosperar contra ustedes. Y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Bendiciones.